quieran, empiezo. Bueno, bien. Marco conceptual. El diseño de la información en el sentido más amplio trata acerca de la selección, organización y presentación de la información para una determinada audiencia. En este caso, estos dos autores, Wilbur y Burke, hacen estas tres definiciones interesantes, que son la información presentada como datos organizados, es una manera de trabajar el diseño de información / infografía, como los cronogramas, mapas, sistemas de señalización. La presentada a los fines de que se comprenda una situación o proceso, como pueden ser los manuales de instrucciones, guías, gráficos de barras, descripción de etapas de cómo funciona una máquina, o diagramas de despiece, y el diseño de sistemas de control como máquinas de fábrica, dispositivos tecnológicos, interfaces. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, es un buen ejemplo de diseño de información como la opción A, ¿no? Datos organizados. En este caso es el mapa del subte de Londres, que ahí vemos el antiguo y el actual, no sé si es 100% el actual, pero tiene esas modificaciones de diseño, que el objetivo es organizar una información donde el usuario tenga que inmediatamente comprender norte, sur, este, oeste, las estaciones, dónde está y hacia dónde le gustaría ir. Este es otro ejemplo, como datos organizados. La diferencia es que es una infografía, pero funciona de la misma manera, ¿no? Datos organizados en un mapa, datos organizados en una infografía. Si tuvieran que marcarme una diferencia, ¿no? La diferencia que consideren respecto a este diseño de información como datos organizados y respecto a este, ¿cuál sería? Ahí dicen legibilidad. ¿Legibilidad por qué? Robert está pensando. ¿Puedes repetir la pregunta, Emil, por favor? Sí, ¿cuál sería la diferencia? Ambos son diseños de visualización de información respecto a la opción A de estos autores como datos organizados. ¿Qué diferencia ven en este diseño y con de esta infografía y el anterior, que es el mapa del subte de Londres? Robert dice que este no le parece que haya sido pensado para ser leído. Ajá. Uno puede ser que sea como más cronológico de historia y el otro más direccional. No llego a ver muy bien. Puede ser que el primero esté relacionado con el espacio. Claro. Y Sí. más con el tiempo, con la historia, con cronología o algo de eso. Sí. Bien, la diferencia es el usuario, ¿no? O sea, ¿quién es el público objetivo de esto? Esto es una infografía de este diseñador suizo, que en realidad esta infografía se la hizo otro diseñador que es medio un obsesivo con la infografía, y hizo esta infografía que cuenta la vida de este diseñador. Y, por supuesto, para entender esta infografía, más allá de la legibilidad, porque supongamos que esta infografía tiene el tamaño suficiente como para que nosotros lo veamos claramente, ¿no? Obviamente acá está en una presentación, es inhumano leer eso, pero la gran diferencia es el público y la inmediatez. Estos son datos organizados en una infografía que cuente la historia de un X, donde yo puedo tomarme el tiempo que quiera para leer toda esa información y empezar a relacionar y entender la vida de este señor a través de otro diseñador que eligió contar. Esto tiene que ver con la inmediatez, ¿no? Esto es un subte donde yo llego y tengo que trasladarme de un lado al otro, no tengo mucho tiempo para estar esperando, simplemente tengo que ver dónde estoy y, bueno, elegir dónde voy y más o menos ahí ubicarme. Sí, ahí voy a agregar una de las cosas que dijeron, que en relación, hay muchas cosas que separan ambos ejemplos, ¿no? Pero por ahí dijeron que el manejo del espacio y en ese sentido lo de la inmediatez que dice Emil asociado al espacio hace
¿no? Que en la opción original, ¿sí? Donde estaban las primeras líneas del metro, digamos, que tienen que ver con la representación más real de cómo son esas líneas en el territorio, y no estaba marcado el río, ¿no? Y en la de abajo, donde las líneas están casi que ortogonales y a 45, y por lo tanto no responden a cómo son en la realidad, ¿sí? Pero tengo el río que de alguna manera me estructura en el espacio. Entonces, ese guiño o ese detalle hace que el proceso de inmediatez se vea altamente favorecido, No. ¿no? En ubicación geográfica y en rapidez de lectura. En el siguiente ejemplo, también hay que saber, ¿vieron lo que está en el medio, lo que está en el centro? Ese esquemita como un pin puesto adentro. Eso es un esquema que me enseña cómo leer la infografía. O sea, es como un esquema de entendimiento, lo cual implica que la complejidad de este trabajo necesita que a mí me enseñen cómo tiene que ser leído. Por lo tanto, la inmediatez, o sea, ya de por sí ya se sabe que no es algo que se busca, ¿no? En este trabajo. O sea, leer esta infografía va a requerir un esfuerzo. Yo ya sé que va a requerir un esfuerzo y le doy las herramientas a la persona para que entienda cómo es que se tiene que leer este material. No es ni inmediato y tampoco es intuitivo, ¿sí? Y con un El público otro muy sí es específico, intuitivo. y con un público muy específico que tiene que tener las competencias relacionadas al diseño, ¿no? Habla de la vida de un diseñador referente que hace esta infografía, otro diseñador con todos unos códigos que solamente los diseñadores pueden tomarse como su tiempo. No quiere decir que otra persona no lo entienda, pero seguramente hay muchos códigos que van a ser más comprendidos por diseñadores. Bueno, esta es como la parte, el punto B, ¿no? Comprender una situación o proceso, ¿no? Los manuales de despieces, estos manuales como el de los aeropuertos, ¿no? Que tienen que ver con la emergencia, o explicar en este caso cómo se arma una impresora. Entender los códigos de diseño, como por ejemplo esto, más allá de los detalles gráficos o no, las variables del color, ¿no? Que ya lo hemos hablado, en este caso cómo trabaja a dos tonos, a dos colores, perdón, grises, y usa el color cian con las flechas indicando lo que la persona quiere que el ojo se dirija, donde nosotros ya el diseño nos pone el lugar donde tenemos que poner el ojo, el lugar donde tenemos que poner la atención para poder entender los pasos que son necesarios para llegar a cumplir los pasos para cambiar las hojas, el papel, el tóner, etcétera, de la impresora. O como este diseño, donde tiene que estar como una ilustración detallada, y acá también lo mismo, ¿no? Las flechas. Algo tan sencillo como las flechas, el color, la ubicación y la dirección que tienen que estar diseñadas esas flechas para que una persona, en un caso de emergencia, pueda entender rápidamente los pasos que tiene que hacer ante una situación de emergencia. Y interfaces, sistemas de control. Esto no vamos a entrar, pero es lo mismo, es diseño de información, ese programa lo conocen, InDesign, pero es diseño de información que por supuesto según el público y las competencias van a ser mejor o más asimiladas. Si vamos a un ejemplo de infografía, por ejemplo, comprender la situación o proceso. Esta infografía nos parece interesante porque en este caso es el accidente de un ómnibus, de un ómnibus de 5, que salían de Valencia a Barcelona con estudiantes. Y acá el problema es que el quinto
ómnibus tuvo un accidente en la mitad del camino, ¿verdad? Entonces, obviamente esto es una noticia, esto fue una tragedia, murieron 13 estudiantes, después hubieron personas que quedaron graves, etc. Y pusimos este ejemplo de lo que vimos en la clase de esquema con Bea respecto a la estrella, ¿no? Las preguntas que interesantes cómo se hacen acá y se pueden contestar acá, ¿no? Y para desarrollar la infografía, lo hacemos en función de que esto también colabore con... A ver, denme un segundo que tengo un tema acá, perdón. Acá, por favor. Sí, acá esta infografía lo que trata de explicar es qué pasó, por qué pasó, cuándo pasó, cómo pasó. O sea, esas preguntas que se despiertan en la estrella fueron manejadas a nivel de información, ¿sí? Con un carácter periodístico, y luego trabajadas a nivel visual y gráfico para que las personas, al poder entender y leer esta infografía, se lleguen a esas conclusiones, lleguen a las respuestas a esas preguntas, ¿sí? Entonces, podemos encontrar vieron que la infografía está como dividida en líneas oblicuas, ¿no? La primera pone en situación esos 5 ómnibus y ponen que se dirigían a través de una línea de Valencia a Barcelona, ¿ah? Pero con un nivel de síntesis muy importante, ¿no? Porque no te está planteando ni los kilómetros, ni la ubicación, ni nada. Por otro lado, o sea, inmediatamente después, te ubica en el territorio, te ubica en un mapa que es fácilmente decodificable, sobre todo por los españoles y las españolas, ¿no? Donde te coloca Valencia, donde te coloca Barcelona y donde te muestra esa vía o ese trayecto. Y como decía Emil, indica en el punto de la colisión, ¿no? Y de ahí hay como un elemento muy fácil de identificar como la colisión, que es esa especie de estrella o explosión, de la cual sale una línea, ¿no? Con una flecha que me ubica en el siguiente esquema, ¿sí? Me parece interesante de la ruta que veamos no solo las ciudades que están direccionadas, sino otras zonas como para tener de referencia, ¿no? Como podría ser Castellón de la Plana o donde dice Mar Mediterráneo, ¿no? O sea, es información que hace que los distintos lectores entiendan más o menos por dónde está la cosa, ¿no? O sea, que permite ubicarse. Cuando pasamos a la, al tercer nivel de información, de alguna manera, lo que ubicamos es esa ruta. O sea, la ruta que en un primer instancia estaba simplemente delineado como una línea roja, aquí ya vemos, ¿no? Que es una ruta que tiene tantos carriles, que tiene una zona intermedia. De todas maneras, igual siguen marcando dónde está Valencia, dónde está Barcelona. O sea, la direccionalidad es algo que se replica en los 3 niveles. ¿Está bien? Aparece el nombre de la ruta, ¿no? El AP7, eh, ahora no me acuerdo si hace referencia a eso, al ómnibus, a la ruta, perdonen, pero lo que sí me parece importante es No, a la ruta. a la ruta, ¿no? Que también es algo que vuelve a aparecer, ¿no? Aparece Sí. en el rojo, aparece luego en el punto, en el kilómetro en el que sucede el acto, y luego hay otra línea que me hace pasar al cuarto esquema, que ya es distinto que los otros 3, ¿no? Que es la relación que hay entre el vehículo, ¿no? Desplazado cuando el ómnibus vuelca y el auto que también forma parte, ¿no? del siniestro. Y entonces ahí también, de nuevo, como ese recorte está sacado, o sea, es una vista cenital, digamos, que está sacado de un esquema que veíamos en una proyección. Entonces, todo esto tiene como una complejidad, si lo pensamos así desde este lugar, bastante grande, pero en realidad las herramientas de ilustración permiten que uno fácilmente lo entienda.
¿no? Sigan la línea roja del ómnibus, y por otro lado sigan la línea azul del auto en el esquema del medio, y luego continúen esa lectura de lo rojo y lo azul en el esquema que es de arriba, ¿no? Entonces, vean cómo en el esquema de arriba vuelve a decir Barcelona, Valencia, ¿no? La ruta que va, la ruta que viene, cómo se trasladan los vehículos para un lado y cómo se trasladan los vehículos para el otro. Emil, no sé si estás... Sí. No, y otra cosa que veo, No, perdón, sí. Adelante, adelante. perdón, no, es la transparencia que se entra a jugar ahí, tipo en los ómnibus, que es cuando chocan, que no sé si es tanto Claro. quizás por tipo una suposición de cómo deben haber colisionado, entonces está bien dicho, colacionado, Sí. o si también tiene que ver cómo choca con el auto y que se vea también esa superposición de los dos objetos, Exacto. ¿no? Exactamente, justo por eso, y ahí viene lo de comprender una situación o proceso, ¿no? Acá, más allá, la fatalidad hace que esta infografía tenga que explicar muy claramente qué fue lo que sucedió, ¿no? Y lo explica, como bien dijo Bea, como en este relato que lo hace de la generalidad hacia la particularidad de la situación, ¿no? Y estas preguntas que me parecen interesantes de las estrellas que vimos, ¿no? De decir, bueno, ¿quién, ¿quiénes son las personas involucradas? ¿Quiénes? Hay muchas personas, los muertos, el conductor, el del auto, mismo la institución, ¿no? Empezar a hacer las preguntas para... Esto lo empiezo a relatar relacionado a las preguntas que ustedes ya sé que se están haciendo y están trabajando, pero cómo los quiénes pueden ser mucho. El dónde, en este caso, cómo ellos relacionan el dónde, la ruta esta general, perdón, la dirección general, la ruta esta específica, esta ruta ya donde empieza a poner más detallado cómo fue el accidente, y acá exactamente cómo fue el auto que chocó con la parte trasera del ómnibus y cómo se da vuelta. ¿Cuándo? ¿En qué momento fue esto? Fue a las 6 horas, acá creo que la decía acá, 6 horas, el último autobús de convoy sufre un accidente y viajan 61 personas. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué? Porque la persona se durmió, no sé qué le pasó, se tiró para la banquina, quiso volantear para zafar y sucede todo esto que explica acá. Bueno, ¿cómo sucede? Por eso. ¿Por qué? Porque la persona se durmió o no sé qué fue que le pasó. ¿Cuántos? ¿No? Otra pregunta interesante, los involucrados de esto es una situación que son los estudiantes en los ómnibus, esta persona que es una externa que venía de otro lado, venía en sentido contrario, y después ¿qué pasa acá con estos cuantos, ¿no? Que tiene que ver con las víctimas, los muertos, los leves y los ilesos. Bueno, todas estas preguntas que están acá se pueden relacionar y en este caso tienen respuestas y se relacionan, y hay más de una persona involucrada o de un suceso, o de un momento, de una hora, etc. Bueno, ¿qué es visualizar? Toda la información dentro de la vista. Costa. Visualizar, por tanto, no es un resultado implícito en el acto de ver. Este trabajo consiste en transformar datos abstractos y fenómenos complejos de la realidad en mensajes visibles, haciendo así posible a los individuos ver con sus propios ojos. Cuando hablamos de fenómenos complejos, este puede ser un fenómeno complejo en el sentido de explicarlo mucho mejor con esta ilustración y de entender en qué momento es que pasa este accidente, ¿no? Y por qué terminamos con 13 muertos. Si me voy para atrás, este es un fenómeno complejo también, que si yo no lo ilustro, o sea, no se ilustra, no se demuestra de esta manera, es como imposible entender cómo funcionaría, o sea, cómo se desarmaría o cómo funciona este despiece o este armado. CIEPE, visualización de datos complejos para hacerlos comprensibles. Ahí tocamos una de las áreas más estimulantes del diseñador actual, usar el poder del espacio retínico para fines cognitivos y operativos. Esto lo vimos el otro día en la presentación de Poli y Maite,
que son las variables gráficas de Jacques Bertin, que también lo usa Isabel Meireles, pero también lo importante de la posición, el tamaño, el valor, la textura, orientación, color y forma, investigar todo esto que tiene propiedades semánticas. El ejemplo más claro que vimos hoy es cuando le hicimos la observación a las compañeras de acoso callejero respecto al uso del fucsia, ¿no? Para las palabras que estaban adentro, o al uso de verde para los pensamientos respecto a la parte cuando se sentían más seguras. Esta tabla también, que a las variables gráficas se le suma este autor, ¿no? Y donde explica y hace este aporte de, muestra bien estas variables, ¿no? Cuando queremos marcar las diferencias cualitativas, la forma, las diferencias cuantitativas, el tamaño, la diferencia de tamaño, y de las líneas también y sus proporciones, las diferencias cualitativas también, el tema del color, de los tonos, cómo trabajan bien en las áreas, en las líneas y en los puntos, la luminosidad respecto al color, diferencias cuantitativas, diferencias cualitativas, la saturación también en puntos, líneas y áreas, y las texturas que sirven para ambas, cuando queremos marcar diferencias cualitativas y cuantitativas. Este también es Andrew Hellman, que ahí dice, el tema de la elección del gráfico impone también la selección de un camino en materia de visualización. Es interesante este gráfico, ¿tá? Porque acá ya nos hace unas sugerencias, ¿no? ¿Qué gráfico elegir? En el caso de que nosotros querramos profundizar en diferentes gráficos para ayudar a la infografía final, ¿no? Pero cuando queremos comparar, ¿qué deseas mostrar, no? Comparación, composición, distribución, relación, y ya te hace como este resumen que está interesante. Bueno, si es en el tiempo, si es en muchos periodos que querés comparar en el tiempo, qué tipo de gráficas sirven más, o son en pocos periodos, qué tipo de gráfica. La distribución, cuando es una variable con pocos o muchos datos, 2 variables o 3 variables, y bueno, así lo mismo con relación y composición. Bueno, estos son gráficas que en algunos casos se pueden jugar, como este ejemplo, que ya lo vimos, ¿no? El modo analógico de la presentación codifica un contexto gráfico junto con la información misma, permitiendo así que el espectador capte la significación del mensaje y que lo coloque dentro de los parámetros reconocibles. Esto lo vimos el otro día, o sea, se dan cuenta que esto es una gráfica que bien podría ser esto. Comparación, pocos datos. O sea, podría haber quedado en esta gráfica, sin embargo está puesta así. O sea, ¿cuál es el objetivo de usar esto? Y no esto. El impacto. Totalmente, ¿no? El impacto. Nosotros queremos empatizar, queremos persuadir, queremos hacer también más accesible la información. A veces capaz que no es solo el impacto, sino que la persona lo comprenda más rápidamente, porque hay personas que capaz que no tienen las competencias, y eso obviamente sin subestimar a nadie, para leer este tipo de gráficos que a veces son complejas, ¿no? Y que seguramente están mucho más en el ámbito de la parte de los estadísticos y de los ingenieros y de los académicos. Son gráficas que te las saca Excel y que uno las entiende porque uno está investigando, pero si vamos a hablar de que queremos hacer más accesible la información, ¿no? De democratizar la información, hacer más fácil su comprensión sin entender por eso la simplicidad de la misma. ¿Cómo juega en este caso? Bueno, está una imagen retórica o otros elementos, como por ejemplo el ejemplo que vimos acá. Esto, por ejemplo, señalé con el dedo, esto podía haber hecho en una gráfica también de barras, no se hubiese entendido ni comprendido ni relacionado de la misma manera, así como está ahora puesta. Dentro de esta línea que venimos diciendo, esto, lo de las competencias, ¿no? Lo que veníamos hablando recién,
estructurar la información y establecer relaciones, cuán importante es para hacer más accesible la información, así como ponemos un pan para que se haga más rápido la comprensión de que casi el 50% se está muriendo de hambre, o casi el 50% se queda con las migajas, es estructurar la información y a su vez relacionarla. En este caso se relaciona con el pan está muy relacionado con el hambre, la comida, el pan de cada día. Y en este caso, este es un ejemplo de, por ejemplo, las velocidades de transmisión, ¿no? Del módem del año 8 a.C., más o menos, pero como para comprender la rapidez que tenía esto, uno pone la tortuga de este lado, y en este caso el cable módem, no sé cómo se llama, el galgo, ¿no? Aludiendo a que esto es mucho más lento que esta opción. ¿Por qué? Porque nosotros ya entendemos y ya sabemos lo que significa la tortuga relacionada con un galgo, ¿no? Establecer esas relaciones, y como dice ahí, el conocimiento previo, o sea, tener este conocimiento previo de lo que significa la velocidad de un galgo, de una tortuga, funcionan como ejes fundamentales respecto al conocimiento nuevo, lo que hace que uno lo comprenda y lo asimile más rápido. Bueno, lo de establecer relaciones también, ¿no? Si queremos entender qué significa acá $1.000.000, el ejemplo es con la altura de una persona para dimensionar realmente cuál es el tamaño, pero lo mismo pasa, yo no sé, voy a poner el ejemplo de los barrios privados, ¿no? Cuando las leyes dicen, bueno, en menos de 20.000 metros cuadrados, creo que es, o hectáreas, ya no me acuerdo, perdón, pero bueno, ahí se considera, ¿cuánto es eso? Yo no lo sé, ¿no? Entonces cuando uno tiene que empezar a explicar esas dimensiones de 20 hectáreas, 20.000 metros cuadrados, qué es el recorrido de distancia del ómnibus que estamos hablando hoy en los ejemplos, ¿cómo yo puedo poner en comparación con qué elementos que ya previamente puede conocer mi audiencia para que eso se entienda más rápidamente y la información sea mejor digerida? Hay un caso Estructurar perdón, un ejemplo de la esto que estabas información. diciendo, Dale. que es como que se usa mucho y que lo escuché el otro día y me acordaba de esta clase, que es la cantidad de personas en Uruguay, ¿sí? Cuando uno tiene que hablar de cantidades importantes de personas, se suele medir en estadios centenarios llenos. ¿Sí? Es una información que está dada solo para los que saben cuánta gente entra en el estadio centenario, si no es un dato que no tiene sentido, ¿no? Entonces, el otro día estaba escuchando que ya se habían juntado tantas firmas contra la luz, igual a 6 estadios centenarios. Ahora, ¿cuánto es eso? Tengo que poner, o sea, si alguien quiere saber realmente, tiene que poner, bueno, cuánta gente entra en el estadio, hacer la multiplicación para tener más o menos el número. Pero en realidad nosotros ya sabemos que un estadio centenario es mucha gente. ¿Se entiende? Es como ese vínculo de la tortuga con el galgo, pero llevado a algo que es más como identitario, más propio, o que genera una intimidad mayor con el que está entendiendo, ¿sí? Porque no es cualquier estadio, es el estadio centenario. Entonces, ahí también el uso de estos guiños retóricos tienen como otro sentido, ¿no? Que no es solo el hecho de entender que es mucho, que es poco, sino que además me hacen empatizar con la información que tú me estás dando. Eso, perdón. Sí. No, totalmente, las comparaciones, el establecer relaciones, como dice ahí, es fundamental para una comprensión, una Yo creo que asimilación tiene que rápida del ver, conocimiento. Dale. creo que tiene que ver también con el hecho de conocer la referencia, ¿no? O sea, nosotros conocemos el Estadio Centenario, Claro, lo hemos visto lleno de Claro, gente, sí, pero, o sea, quizás si me decís 60.000 personas, yo no sé cuántos son 60.000 personas, no logro visualizarlo. Pero si me decís un exacto. Estadio Centenario lleno, lo imagino, porque, o sea, he visto el Estadio Centenario lleno, entonces es una referencia a la que puedo apelar. Exacto. Exacto, ahí está el secreto. Por eso lo mismo que decía Emil recién con las hectáreas. Yo no sé cuánto es una hectárea, ¿cómo me hago idea de cuánto es una hectárea? ¿No? Entonces hay que buscar este, relaciones que la persona pueda realmente, por su experiencia, dimensionar de eso de lo que le estamos hablando. Por eso el ejemplo de hoy de las horas de la caminata era pertinente, por más que sean 24 horas, 48 horas caminando.
Sí. Magnificar, ¿no? Que es lo que cuesta. Bueno, esto también, estructurar la información tiene que ver con organizarla, ¿no? O sea, una línea de tiempo alfabéticamente, lo que quieran. Este es un ejemplo donde no es lo mismo ver estos animales así, por más que estén más o menos ordenados de esta manera, que cuando yo inmediatamente le ordeno a mi público, en este caso país de origen, alfabéticamente por peso o jerarquía. No importa, el orden que ustedes quieran, la estructura que ustedes quieran para poder guiar la comprensión del conocimiento. Este ejemplo, que también vienen de Bertin, el objetivo principal del diseño de información es el estudio de la organización de la información que la tome fácilmente comprensible y accesible, y especialmente útil para el usuario y sus objetivos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos mapas? Si lo ven así rápidamente. O sea, te en uno se muestra... ve como un degradé, ¿no? La comprensión es Perdón, mucho más Gonza. rápida. Una pregunta. Una aclaración. Te muestra la misma información. ¿Sí? La densidad Que de los son, puntos. ahí va, cantidades por provincia. Exacto. ¿Sí? Capaz Pero que para ahora, comparar se dificulta más el que tiene números, porque tenés que tener como una visión general de todo para después enfocarte en entender qué quiere decir. Claro. ahí dicen, más Perfecto. fácil La pero menos observación es específico. pertinente. ¿Cuál? Hernán. El de número. El de los puntos lo que hace es como lo que decía Gonza recién con el estadio, que vos ya podés tipo, a gran escala, tipo, mirás el mapa y decís, bueno, capaz que la mayor cantidad de gente está concentrada en estos puntos, en este punto, en este punto, y en los números no podés verlos y compararlos todos entre sí a la misma vez. En el de los puntos, por ahí sí, te da esa posibilidad. Perfecto. La diferencia, está perfecto lo que dicen. La diferencia es que los puntos te habla de la densidad poblacional, ¿no? Es un recurso para hablar de la densidad. Yo inmediatamente miro eso y digo, bueno, acá hay mayor concentración de personas, por acá, en esta punta, ¿no? Y esto habla en términos cualitativos. O sea, acá no es que sea uno mejor que otro. El uno mejor que otro va a depender de lo que ustedes quieran contar. Por eso la diferencia. Ustedes acá tienen que preguntarse, ¿qué quiero decir? ¿Yo quiero hablar en términos cualitativos? ¿Quiero contar, me interesa que se sepa cualitativamente, me interesa que sepa la densidad poblacional de Montevideo por H o por B, ¿no? Así con todas las variables que ustedes tengan. La pregunta siempre es sobre la mesa, ¿qué es lo que yo quiero contar? Y en base a eso, ¿qué es lo que primero quiero que se comprenda? Y en base a eso, decidir las variables gráficas que ustedes van a poner, ¿no? Sí. Los dos, a ver, redondeando un poco esto, los dos mapas son pertinentes, ¿verdad? En uno, Válidos, totalmente. claro, en uno lo que estamos priorizando es la región. Yo reconocer fácilmente la región. Y dentro de esa región, como segunda entrada de información, voy a tener el número. Entonces, para relacionar, voy a tener que estar comparando números con números. En el otro mapa, en el que plantea los números, lo que se está priorizando es la densidad, ¿sí? No tanto por región, digamos, geopolítica, sino por región a grandes rasgos, ¿no? Pero yo puedo comparar más fácil, ¿sí? El norte con el sur, el centro con el oeste, ¿no? En el segundo mapa. Porque lo que estoy viendo me permite tener una idea más clara de esa densidad poblacional, cómo se organiza en el territorio. En el otro yo priorizo primero el territorio y luego la densidad de cada zona. En el de los puntos priorizo primero la densidad poblacional y si luego quiero ver exactamente de qué zona, de qué provincia o de qué distrito me están hablando, voy a tener que ir a otro mapa para encontrar esa información, porque este no me lo da. Exacto. Está bueno cuando trabajan en conjunto, ¿no? Ah, bueno, depende de lo que quiera mostrar, porque si en realidad no me interesa ese cruce, lo que hago es agregarle una capa de complejidad. Siempre, por eso Sí, es lo que decía Emil, sí, ¿no? sí. Bueno, y lo que decía Rico, depende de lo que quiero mostrar.
Audiencia, lo que dice acá arriba. Bueno, a ver, más filósofo y sociólogo alemán dice: cuando el intercambio de la información se basa en el consenso logrado por la fuerza de los argumentos, se trata de una acción comunicativa. Cuando la coordinación, en cambio, no es el resultado de la argumentación, sino de una negociación donde se procura persuadir a los interlocutores con medios que falseen la información, entonces se trata de una acción estratégica. Esto lo vemos todos los días en los medios. Ejemplo, la cifra. Esto es un ejemplo de un dato suelto, ¿no? Donde dice ahí la cifra, 4.20. A 4.40 estiman los analistas que será el valor del dólar hacia fin de año. Lo importante de este ejemplo es lo que ponemos acá, ¿no? Los datos sueltos son aquellos cuyos referentes son nulos o aproximativos y no permiten saber de forma precisa de qué se está hablando. Al no conocer el contexto de un número, ¿ah? Que es como salió esta cifra sin mucho más contexto, no se puede saber a ciencia cierta qué es lo que se está afirmando y cuál es el alcance real de aquello a lo cual representa. Bueno, es un ejemplo, 2010, previsiones sobre el precio del dólar, ¿no? Generando como un poco de caos. El contexto informacional no es periférico ni adicional, esto es re importante, sino inherente a la propia información. Esto lo hablamos también desde un inicio cuando empezamos esto, lo importante que es el contexto de información para que se entiendan de qué se está hablando. Para ir más a un ejemplo, para profundizar esto que acabo de decir, ¿no? Esto fue real, se escuchó en una radio de acá: España, mujeres asesinadas 43, Uruguay, mujeres asesinadas 26, como dicho, medio como ahí, tipo que en España, en Uruguay no había tantas mujeres asesinadas, ¿no? Sin hacer esta comparación que me pareció una locura, no me olvido más. Ahí va, eso sería casi cherry picking, ¿no? Como que yo elijo y te muestro ciertos datos que me interesa y en realidad te estoy llevando para un lado que no necesariamente es el correcto. Correcto, O sea, exactamente. el número que estoy diciendo no es mentira, No, pero estoy eligiendo ciertos datos y dejando afuera otros de manera intencionada. es lo que dice acá: existen diseños de información que mienten por omisión. Esto lo dice Frascara y esta frase nos encanta. Es tal cual. O sea, si yo no doy el contexto de información, como en este caso, que es un ejemplo aislado, o que fue un ejemplo acá en Uruguay, es gravísimo. Además de que a esta altura quedas como, nada, no podés hacer esto, pero pasa, y es también lo que habla, a ver, más. O sea, ¿es una acción comunicativa? No, es una acción estratégica. Yo ahí tengo una intención. Puedo ser un ignorante, ¿no? Un perejil, o tengo una acción, una estrategia en el medio, un pensamiento, tengo una intención. Con la intención también hablamos en las clases, ¿no? La intención está en todo, o sea, siempre hay una intención. Para bien, para mal, para lo que quieran. Es como pasaba también con el COVID ahora, tipo, claro, sí, si ves los números en comparación a 3 millones de habitantes, y sí, capaz que comparado a otros países siendo tan poquitos, los porcentajes en cuanto a las cantidades, pasaba lo mismo, más o menos lo mismo, Comparación a otras enfermedades también. Lo mismo, claro. tal cual. Tiene que ver también con esto de que hablábamos al principio de la el contexto que le damos a la información, ¿no? Y no sacar ahí de forma aislada, porque de nuevo, los números, ¿sí? Por sí mismos, ¿no? Un dato suelto no es información. El dato tiene que estar contextualizado para que sea información y tiene que estar explicado para que esa información realmente pueda ser entendible, aplicable. Sí. Esto, bueno, seguimos acá en el marco del triconal: el falsamiento de las longitudes de los ejes. Sucede cuando se multiplican o suprimen intervalos de ejes de un gráfico de líneas de barras. Esto es un ejemplo que vale para todo, en el caso de cuando usamos gráficos, ¿no? Ser fieles a lo que estamos representando. En este caso se suprimieron ahí unos meses aleatoriamente, entonces uno rápidamente puede decir que la suba fue empinada, ¿no? Lo mismo, esto o puede ser una omisión de ignorante, o puede ser una acción estratégica. Está en el marco ético. Bueno, este es un ejemplo de Taft que también es
ya lo conocen, que están los libros en EVA, dice, él habla sobre las representaciones numéricas mediante ilustraciones, ¿no? Y propone la siguiente ley para la comunicación racional de información. La representación de los números mediante dimensiones físicas fijadas, tomando como base de superficie la ilustración misma, debería ser directamente proporcional a las cantidades representadas. Esto lo vimos en un ejemplo de los mapas la clase pasada, que se usaron la superficie, creo que eran de los municipios para dar un porcentaje. Es muy difícil calcular realmente qué porcentaje podría ser en base a eso, entonces ahí se requieren capaz que otras maneras de visualizar, y también lo dijimos en ese momento, es ir probando, ir viendo cuál es la mejor resolución. En este ejemplo lo que dice Tafte es que esto bajó casi un 50%, tuvo la devaluación del dólar, pero si vos mirás las superficies de los billetes, cuánto ocupan, este billetito acá casi que ocupa la cuarta parte, o sea que si solo lo miro sin hacer un cálculo, puedo decir que la devaluación del dólar fue un 75%. Esto lo ponemos así, Tafte es un salado, en este sentido salado porque es muy estricto y acá y pone ciertas leyes que hay que seguir y ser, porque bueno, él se encarga de eso, pero quiero volver a este ejemplo. Y lo dejo porque, no, o sea, lo ponemos justamente para analizar. Acá hay una representación fiel, como dice Tafte. No. No, pero el fin es otro. Exacto, el fin es otro. Entonces por eso esto lo decimos porque, bueno, sí, depende el fin, sin caer en la omisión, ¿no? Y quedar como unos mentirosos y bueno, y que la ética se vaya al carajo y todo lo que quieran. Bueno, ¿cuál es realmente el fin? ¿En qué momento yo realmente tengo que dejar hacer este cálculo específico, como dice Tafte, o en qué momento yo tengo que usar este cálculo no tan específico, pero cuando el objetivo es que en la mente quede que X% come las migajas, ¿no? Y este es un buen ejemplo para seguir profundizando sobre esto. Esto son unas banderas, unas ilustraciones que encargó un miembro de la ONU a un diseñador para poner sobre la mesa, en la ONU, temas delicadísimos como estos, ¿no? Entonces vos lees el de Brasil y sabes que la porción verde son las personas que viven con menos de $10 al mes, el amarillo es el porcentaje de personas en Brasil que viven con menos de $100 al mes, en azul con menos de $1000 y el blanco con $100.000 al mes, ¿no? La bandera de Colombia, lo que se exporta de banana, lo que se exporta de café, lo que se exporta de cocaína. La bandera de China, los que trabajan con menos de 14 años y con 14 años y los que estudian con 14 años, ¿no? Está como desproporción. Las mujeres que tienen algún tipo de mutilación genital y las que no. ¿No? Bueno, y en Estados Unidos, que están a favor de la guerra de Irak, a favor. Bueno, de los que no están a favor, los que no saben de los que no saben ni siquiera dónde está Irak, ¿no? Es terrible, o sea, hay problemáticas de ciertos países que este señor le encargó a un diseñador para poner sobre la ONU. ¿Qué pasa ahí? Impacto visual versus fiabilidad estadística. La última es un poco rara. Claro, porque como que se pisan las categorías. O sea, independientemente de si yo sé o no sé dónde está Irak, puedo estar a favor o en contra, o que me dé lo mismo la guerra. ¿Sí? O Más sea, allá de eso. Más allá de entiendo eso. que Pero claro, comunicacionalmente está bueno, pero igual es un poco confuso cómo se pisa el criterio. sí, pero creo que a nivel del impacto eso queda muy, muy inferior. O sea, creo que, creo que lo importante es el impacto que quiere mostrar con respecto a cada uno de los temas.
Exacto. Y en sí lo que muestra es la gravedad del asunto, porque unos Exacto. están a favor, otros en contra, y otros ni siquiera saben lo que es, o sea, ni siquiera tienen la posibilidad de estar a favor o en contra porque no saben. No saben, desconocen. Exacto. Ujú. También es una forma de vincularse con el organismo, ¿no? Es como una toma de partido conceptual Totalmente. ahí relacionado, a nivel gráfico, digo. Sí, es pararse de un lugar. Pero esto también lo traemos por esto mismo, ¿no? El impacto visual versus la fiabilidad estadística, como hablaba Tafte anteriormente, y como, o como esto de los, hay diseños que mienten por omisión. Bueno, lo mismo, chiquilines, lo que le queremos dejar acá es la intención que ustedes quieren, ¿no? Esto, acá lo que está haciendo esta persona es poniendo sobre la mesa la gravedad que en Colombia se exporte tanta cocaína, ¿no? Por poner ese ejemplo. O que la gravedad que en China es solo un porcentaje mínimo, si comparamos la superficie de la bandera de la parte roja, son los que estudian. Pero a nivel infográfico, o sea, si nosotros nos pusiéramos del lado de Tafte, ¿no? Y analizáramos, lo que tendríamos que decir es que o sea, los recursos no son comparativos. Es decir, en Brasil está analizando un tema, en Colombia otro, en China otro. O sea, en realidad, si nosotros quisiéramos poner en evidencia la problemática mundial respecto de la edad de la gente que estudia y trabaja, deberíamos verla en Brasil, en Colombia, en China, en Estados Unidos. Si quisiéramos ver el nivel de vida de cuántas personas viven con $10 y $100.000 por mes, lo deberíamos ver en Brasil, en Colombia, en China, Estados Unidos. Y así cada uno de estos factores. O sea, el hecho de elegir un tema asociado a un país y luego ponerlo de forma comparativa, ¿no? O sea, yo veo todas las banderas, pero en cada bandera me están hablando de un tema distinto. Entonces, eso hace que se priorice el impacto versus la comparación de estos datos. Ujú. Sí, acá está, yo creo que también, Forman parte de una misma campaña. sí, Conoce tu mundo se llama. Creo que es interesante este ejemplo porque no solo nos permite plantear una idea más allá de lo que dice Tafte, sino también poder argumentarla y hasta defenderla, ¿no? Con este impacto visual rápidamente que uno que uno está poniendo con estos recursos visuales, y bueno, y después se entra el debate y la discusión, etcétera. Pero estamos tomando en este sentido se está tomando una posición y se está dando de alguna manera rápidamente. Un ejemplo de empatía y objetividad. Esta es una infografía que te hace partícipe y te dice, pinta y colorea, y descubre los distintos tipos de mutilación genital femenina que se practica en el mundo, ¿no? Entonces te hace, en este primer cuadrito, te plantea estos colores con estos números de referencias, y estos son los colores que tenés que poner en los numeritos que te aparecen acá. Acá te explica lo que son los genitales femeninos, ¿no? Te lo señala, te pone el nombre, y después pasa a explicarte, bueno, la clitoridequectomía, extirpación del prepucio con o sin incisión parcial o total del glande del clítoris. Entonces, a diferencia de lo que pintas acá, acá hicieron esta extirpación y vas a pintar una cosa menos, ¿no? Y así lo mismo pasa con la parte número 3, incisión, extirpación del prepucio del clítoris junto a la, me tapa ahí el coso, incisión parcial o total de los labios menores. Y bueno, y así vas avanzando, y si seguís pintando vas a ver que hay menos partes de los genitales femeninos que van desapareciendo. Y termina con esto: según la Organización Mundial de la Salud, más de 130 millones de mujeres y niñas del todo el mundo padecen en la actualidad alguno de estos tipos de mutilación. En Europa se calcula que la cifra supera el 500.000. ¿Qué te parece? Ahí en el chat hubieron algunos comentarios y respuestas desde
tremendo, para ay, ay, todo. ay, cara triste, espantoso, pero ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Porque se mutila o porque ¿Qué es se lo que hay que elige hacer? el recurso de pintar? Tengo entendido que la mutilación es por cuestiones religiosas y de cultura y esas cosas, ¿no? Sí, Por un culturales. tema que la mujer no sea fértil, con esas, ¿no? No sea placeres, ¿no? Claro, Que no sienta que Hay placer. varias que el sexo sea por motivos reproductorios y no Reproductivos por y no tema por de placer. placer. Sí, exacto. A mí me llama mucho la atención por qué eligieron un tipo interactivo y de dibujo para mostrar un dato tan duro, o sea, tan cruel, ¿no? A Yo ver, creo que Porque para es meterte. como una antítesis, en cierta forma. O sea, yo me estoy qué hubiera divirtiendo, pasado? entreteniendo. Sí, Pero pero te hace partícipe de esto para mí. O sea, Exactamente, te hace sí, no, partícipe. sí, lo- totalmente, te hace Yo puedo, partícipe. Y además hay otro Trata tema. de, pero Pregunto, a mí me genera rechazo, por ejemplo. claro, pero también es la ojo, idea. eso es lo que quiero Claro. llegar. ¿Cuánto rechazo o a cuánta gente le rechazaría si en vez de haber ilustraciones para pintar hubieran fotografías? Ujú. claro, Y si ¿Me dejan te hacer explican permite a los nada. vos mirados? decir hasta dónde querés ir. O sea, si solamente con ese dibujo vos te lo imaginás, pero de repente no lo ves claro. Ahora, si realmente querés conocerlo, o verlo, capaz que ahí te involucrás y lo pintás y ves más o menos Sí, Yo cuál es el creo que es como resultado. Perdón, perdón, te Adelante, interrumpí. adelante. Ah, No, yo creo que es como una especie de trampa también, ¿no? Entre comillas. Es el hecho de, si lo ves de entrada en esto, ¿no? Que tan fuerte puede ser esa imagen, y es como vos te vas adentrando y cuando vas viendo, ahí es como que el shock, como que ya estás adentro, ¿no? De alguna forma te invité a pasar amablemente con esto lúdico y te vas con una sensación de se te revuelve el estómago. No, y Pero si yo te lo esquiva muestro de entrada y te voy a también, decir, esto que vas a ver es espantoso, y quizás no entre a ese no, lugar esquiva directamente. prohibiciones también. Como que pasa filtros de que te lo prohíban. O sea, como, no sé, publicidad, sí, ¿cómo se dice? sí, Abusiva, o no sé cómo decirlo. No publicidad. Eso, censura, gracias. censura. Sí, y tiene que ver con esto, además, que creo que lo hablaba recién la compañera de los filtros que nosotros mismos nos ponemos, ¿no? Más allá de la censura que sin duda es plausible de que sea censurado, una persona a veces ve una imagen media sangrienta y ya pasa rápido, ¿no? Diciendo, ay, yo no quiero exponerme a esto, no estoy dispuesto a mirar este tipo de imágenes. Ahí en el chat también una compañera comenta que puede tener que ver porque se lo hacen a niñas. Eso también es otro tema. El recurso del juego, del Sí. pintar. Yo además quería comentar que creo que con el tema de la empatía es muy poderoso como la interacción, ¿no? Ser exacto. parte del acto. En ese sentido, me hace pensar en una obra que en estos tiempos es muy, muy aclamada, que es un juego que se llama Papers, Please, que te pone en el papel de un administrativo de aduana y tenés que empezar a deportar migrantes. Y claro, en realidad, o sea, estás interpretando el papel de una persona que tiene la posibilidad de decidir y muchas veces, o sea, decidís cosas que afectan para mal a otras personas. Entonces, te hace sentir mal. Y es parte de la propuesta de la experiencia interactiva de ese juego que te haga sentir mal para que comprendas la gravedad del asunto. Creo que en ese sentido te trabaja la empatía a partir de la interacción. Totalmente. Y es parte de la infografía muchas veces, trabajar la empatía para poder hacer comprender estos procesos que si no lo trabajas empáticamente, capaz que no lo sentís y no haces llegar, no lográs hacer el clic en la audiencia que vos querés. Sí, y ahí, bueno, simplemente como para comentar, fíjense con lo que se elige terminar, ¿no? O sea, porque entra en el tema, ves los distintos tipos de mutilaciones y luego termina con, esto está hecho para público, pensando en la audiencia, ¿no? Para público europeo. Entonces te habla de las millones de niñas y mujeres en el mundo y luego te recuerda que medio millón es en Europa. Como si Entonces, nada, ¿no? también es el hecho de, tal vez, de nuevo, ¿cuándo te da la información? ¿En qué momento, en situación estás tú para recibir esa información?
Sí. Y después lo otro también es, más allá de los millones, ¿no? En Europa se calcula que la cifra supera el 500.000, capaz que no es mucho, ¿no? En relación a, porque acá lo importante, que también yo creo que deja claro esto, que no es un tema de cuantitativo, si es mucho o poco. Acá lo que también deja claro que lo que está mal es directamente la mutilación femenina en mujeres y en niñas. Sí, sí, pero estoy de acuerdo igual con lo que dice Robert en el chat, que te lo trae a un punto de que no pienses que esto es de otro mundo. No. Tipo, no pienses que esto no pasa cerca tuyo. No, totalmente. Me hace pensar en la frase esa de no está pasando acá, pero está pasando ahora. En este caso está pasando ahora y además está pasando acá. Exacto. Sí. Y sigue pasando. Sí, sí. La infografía, ¿qué es? ¿Es un tipo de visualización de información? Sí, empleada en periódicos, folletos, libros escolares u otros artículos científicos o medios digitales. ¿Qué hace? Explica estructuras o procesos, cualquier cosa dice, procesos, relaciones o acontecimientos complejos. Argumenta, como vimos en varios ejemplos, y sirve para esclarecer y para divulgar conocimiento. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de distintos recursos gráficos y expositivos, trabajando fuertemente la combinación del lenguaje verbal con el icónico. Busca la empatía y también invita a la lectura alejándolo de inmediatez. Simplicidad, este es un neologismo donde se trata de explicar esto de que acá no se trata de simplificar la información compleja, que insistimos mucho con esto desde Taller 5, se trata en todo caso de simplificar el acceso a ella. Bueno, según Richard Gurman, también otro teórico, democratización de la información. Comprender la información es poder. Y estos son ejemplos, no vamos a entrar en detalle, pero también según los principios de Tafte, lo importante que es la integración de palabras, números e imágenes, como dice Tafte, que lo dijimos al principio, toda la información dentro de la vista, ¿no? de lo que hagamos. Es súper importante para hacer estas relaciones inmediatas y poder comprender en su totalidad el mensaje que nosotros queremos decir. Esto ya lo vimos en una de las primeras clases, detalladamente, pero acá también otro principio de Tafte, mostrar causalidad. Es la razón por la que miramos datos para mostrar explicaciones y estructura. Queremos entender relaciones, mecanismos y efectos, ¿no? Tal cual como ya lo contamos, ¿no? ¿Dónde nace todo esto que se empieza a desarrollar y a crecer, ¿no? Vuelvo a decir, la concatenación de hechos en el caso de la segregación relacionada con vivienda, con basura, con acoso callejero. Las preguntas que vimos hoy, ¿no? De la estrella o del cuadrado que vimos en el esquema, ¿no? La relación, la comparación. Todo eso para tratar de mostrar la causalidad y por qué está todo relacionado, de dónde viene y a dónde va, ¿no? Mostrar complejidad, otra de las razones. El mundo que intentamos comprender es siempre multivariable, aplica lo mismo también para esto que hablamos de segregación, vivienda, y acoso y basura. Cuanto más variables integran 4, mejor. Esto es una demencia absoluta, ¿no? Pero respecto a la complejidad, lo mismo, este es un buen ejemplo donde la infografía no invita a la inmediatez, sino todo lo contrario, a la lectura. Este es otro ejemplo, como hoy Bea marcó en el de Bruckmann al principio, cómo hay una gráfica que te explica cómo leer toda esta gráfica de abajo, ¿no? Y lo importante que son estas gráficas, que a veces uno quiere, en infografía nos pasa que a veces uno quiere simplificar tanto porque estás así como parece que querés poner poca cosa para que se entienda, y en realidad no, la infografía a veces son complejas,
porque justamente lo que está mostrando son muchas variables y cómo se relacionan, y es muy necesario estos cuadros que explican cómo leer el cruce de variables que ustedes tienen y que proponen, ¿no? Bueno, en este caso es una infografía que hable de los premios Nobel, las categorías de los premios Nobel en diferentes años, de qué universidades vienen estas personas que han ganado a lo largo de estos años estos premios. Y un dato interesante, porque esto es para estar un buen rato, es hombres y mujeres, ¿no? Miren cuántas mujeres fueron galardonadas con el premio Nobel durante todos estos años. Sí, y hay otro dato interesante, es que si nos concentramos en ver en aquellas disciplinas donde hay mujeres, vamos a ver que principalmente son en Premio de la Paz y en literatura. Sí. ¿Las cosas menos importantes? No, los lugares, de nuevo, el lugar que se construye, ¿no? De la mujer, para qué sirve la mujer, Pero por supuesto. ¿no? La No, y sensibilidad el de la lugar más allá de mujer. eso, el lugar también, el lugar de las otras disciplinas más importantes que vienen a lo largo de la historia, ¿no? Desde el momento que se crea el conocimiento, ¿no? Y cómo se agrupa el conocimiento y se ordena. Claro. Sí, sí. Esta es otra infografía que se hace. Twin Peaks es una serie, la serie culto que cambió la ficción televisiva, cumple 25 años con incógnitas sobre su anunciado regreso. Creo que tuvo 2 temporadas y después cayó, y 25 años después se pone de nuevo, creo que lo hace HBO, Netflix. Más allá de esto, que siempre digo lo mismo, es una infografía que me gustó porque lo leí y me dio ganas de ver la serie, y la lees muy rápido. Me parece interesante, y no vamos a entrar en muchos Spoiler detalles, alert. cómo es una serie con muchos personajes. ¿Eh? Ahora, que ojo, Es la buenísimo. gente que no la vio, le vamos a spoiler algunas cosas. No voy a entrar mucho en detalles, sí me parece que después la tienen para leer y está bueno, pero como es una info también muy cualitativa, ¿no? Hoy, por ejemplo, vimos el de acoso callejero, ¿no? El diagrama, y me hizo acordar un poco a eso, ¿no? Y cómo vieron estas referencias muy simples, ¿no? Sospechosos, protagonistas, el muerto, esta flecha sí que quiere decir posesión, porque hay cosas raras en esta serie, matrimonio, novios, lío, parientes, descendencia, amigos, enemigos, y con estos simples referencias, que son 9, 10, ¿no? Tac, 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 empezás a leer e inmediatamente entendés las relaciones de todos estos triángulos amorosos, que aparte dice eso, ¿no? Es un libro lleno de triángulos amorosos y sucesos paranormales. Y bueno, después los colores, estos triángulos gigantes que empiezan a hablar de otra capa de información que te hace entender esta relación que sucede en este pueblo que está situado en este lugar. Y con este mapa ya acá te explica de dónde sale eso. Y como siempre, bueno, en este caso una línea de tiempo, en este caso explicando las temporadas y diciéndote los capítulos claves. Ahí dicen lo de los triángulos como motivo visual de la serie, sí. Sí, la totalmente. simbología, el triángulo o sea, está presente en la serie, y entonces el uso del recurso para explicar acá las relaciones no es aleatorio. No. Y aunque fuera aleatorio, más allá de eso, que en este caso no es así, eso, ¿no? Como son simples triángulos, ¿no? Con unas iconografías, inmediatamente a uno le hacen entender cómo es el relacionamiento de todo este pueblo. Otro ejemplo interesante, y también cómo rápidamente, visualmente uno entiende qué fue lo que pasó acá, como dice ahí, 40 años del legendario tercer y último combate de Muhammad Ali y John Fraser, ¿no? Fraser, que es con casi el doble de efectividad, cae ante la estrategia de Ali. Y uno empieza a mirar rápidamente, te cuenta en esta pelea cómo se desarrolló, los golpes lanzados,
del puño izquierdo y del puño derecho, los fallidos y los fallidos de ambos puños, ¿verdad? Y cómo los golpes lanzados, que fueron muchísimos, y si ven las líneas naranjas, son mucho más grandes que la línea azul, que es de Ali. Sin embargo, el ganador fue Ali. Y más allá de entrar en detalles, es fácil darse cuenta cómo la gran estrategia de Ali fue porque, a pesar de que tuvo muchos más golpes fallidos, su gran estrategia fue los golpes que le dio en la cabeza a Fraser, y cómo Fraser, en realidad, la mayoría de sus golpes estuvieron concentrados en el abdomen. Si miran los golpes de la cabeza de uno y del otro, Fraser recibió exactamente casi el doble de lo que él le pudo dar a Muhammad Ali. Y entender rápidamente por qué, también es como entender un proceso, ¿no? El proceso, como hablamos de Longinus cuando cuenta la historia, ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué le ganó? Acá está visualmente explicado por qué le terminó ganando esta persona, más allá de los pocos golpes que pudo invocar. Lo otro interesante, bueno, informaciones anexas que va agregando para hacerte entender más la información, pero que quiero hacer zoom, ¿no? Y después estas dos barras que también me parecen interesantes como diseño como visualización de información, te divide el combate. Tuvo 14, ¿cómo se llama cuando 14 rings? No sé cómo se llama. No, 14 son rounds. 14 rounds, y como en cada uno ve las barras y te explica la cantidad de golpes que tuvo. De otra manera te visualiza la cantidad de golpes que tuvo Ali relacionado a Fraser. Y en una tercera columna es los famosos clinch, que ahí te explica qué es el abrazo, yo no tengo ni idea, pero también vas leyendo como en el primer round son pocos abrazos, acá más o menos, y te vas mirando acá al final, y los abrazos son muchísimos más en los últimos rounds, ¿no? Que tiene que ver, que lo explica ahí, con esto cuando ya no pueden más y se abrazan como para poder respirar, descansar y tomar impulso y poder seguir peleando. También otra infografía que se las dejo para que lo lean con atención, que me parece de estas infografías también como mirar así detalladamente estos recursos, ¿no? Que son de acuerdo a la información y que están buenos y que se pueden adaptar que son recursos que se buscan para poder entender la información de otra manera. Y esta info que también nos pareció interesante, Mediterráneo Cementerio Azul, cuenta la cantidad de las cifras de migrantes muertos en el mar por querer llegar a Europa, baten sus tristes récords este último verano, ¿no? Y entonces ahí empieza a contar, Grecia, el país con más migrantes, llega por mar, ¿no? La cantidad de llegadas que llegan a Europa a través del Mediterráneo son 298.474, y acá en este pedacito las muertes. La cantidad de llegadas a Grecia, que es casi el 90%, y los otros países se dividen en España, Chipre, Italia. No, esto está relacionado a las muertes. España y Chipre. Algo interesante, chiquilines, es cómo cruzan dos gráficas acá, ¿no? Una gráfica de barra que te cuenta las muertes al año y cómo te cruza en esta misma línea de tiempo con una gráfica de fiebre, donde te arroja otro dato. Y esto también es una gráfica que lo tienen que leer detalladamente, te aclara, y esto está bien, ¿no? A efectos de hacer entender al usuario, las gráficas de muertes y llegadas no están en la misma escala, ¿no? Te aclara, te cruza una información que por supuesto la lees, esta gráfica de fiebre y las muertes, que son las azules, en esta línea de tiempo de enero de 2015 a septiembre de 2016, y son totalmente dos gráficas superpuestas que las podés leer en el mismo momento.
¿Y qué más era de esta gráfica? Perdón. Bueno. Lo de los puntos que está al lado, ¿qué es? Y esto, ahí va. Y esto también, para magnificar. Bien. Esperen que hoy tengo que mover las fotos. En lo que llevamos del año en el mundo han muerto 4.356 migrantes. Cada punto representa una persona fallecida y están agrupadas por tipo de muerte. Daño por caída, daño por objetos contundentes, muerte durante un motín, infección pulmonar, inanición, mina antipersona, hay que ahorrar polizón en un avión, problemas respiratorios, muerte desconocida, y de todas estas muertes, 3.310 son ahogamiento y están relacionadas a este cruce del Mediterráneo de los inmigrantes. Y es como varios tipos, lo que me pareció interesante son varios tipos de gráficas que conviven a raíz de un mapa, aportando diferente información y a su vez relacionada. Bueno, bien, hasta acá llegamos, siendo las 21:43. Bien. Se nos fue la hora. Todavía estamos en hora, estamos. No, nos parecía importante, o sea, no dejar, o sea, darle tiempo a esta presentación, porque de alguna manera, de nuevo, la experimentación por un lado, y luego ahora que pueden volver a los grupos reducidos y repensar o pensar o profundizar en esto del esquema de qué quieren contar y cómo, ¿no? Tener un análisis de distintas herramientas y ejemplos, nos parecía que era pertinente para ayudarlos en sus búsquedas, ¿sí? Que en definitiva es eso lo que vamos a ver el martes que viene, ¿no? Nosotros pedíamos un compromiso, un objetivo de tener unas primeras aproximaciones visuales de sus recursos infográficos para trabajar el martes que viene. No sé si tiene sentido seguir grabando, eso